Privilegio que nos das de venir delante de ti, a pedir tu sabiduría, Señor, pedir tu dirección y que seas tú hablándonos a nuestras vidas, Señor, que seas tú desafiando nuestro corazón también a honrarte y a obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que aquí pasó algo ya. Ahorita sí me ven. ¿Ahora me ven y me escuchan o no? ¿O solo me ven? Las dos. Pero en diferente dispositivo, María. Veo en uno solo. Yo estoy pasando tu presentación y te veo. Ok, ya listo. En uno solo. Ok. Listo. Bueno, quisiera saber, nosotros tenemos aquí un grupo de personas de qué edad a qué edad. A ver, el día de hoy estamos más o menos desde los 12 años hasta los 20. 12 12, hasta los 20. 20, ok. Amplio. ¿Y quién es el de 20? Yo, Aarón Alfaro. sí. Ok, ¿y el de 12? Emilia Álamos. Y Josué. Y Es mi Josué. Josué. Ok, chévere. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del Halloween. Me han pedido que hablemos acerca de este tema. Le decía ahorita a Marisabel y al resto del equipo también que si utilizo una palabra, ¿sí? Es porque aquí está bien dicha, ¿no? Muchas veces uno en Sudamérica utilizar algunas palabras no son correctas en algunos países, pero para otros sí lo son. Entonces, para que tengan ese contexto. Creo que hay dos clases de pensamiento con respecto a lo que tiene que ver con el Halloween, que pueden traer mucho daño, y no solo con el Halloween, sino con algunos temas, y algunos pueden ser de opinión también, y traen mucho daño a la iglesia. Uno de ellos es el fanatismo, ¿sí? Cuando apasionadamente alguien se apasiona por un tema como tal y es un apasionamiento exagerado, pero que no hay ningún fundamento bíblico en lo que se hace muchas veces. Y el otro, que creo que también es igual de nocivo, es cuando tenemos un adormecimiento espiritual, ¿sí? El conformarnos con lo que el mundo piensa o como el mundo quiere que nosotros pensemos también. Entonces, hay un efecto que se conoce como el efecto de la rana hervida. ¿Alguna vez lo han escuchado? El efecto de la rana hervida. Quiero interactuar un poco con ustedes y me gustaría que el que pueda contestar abra su micrófono y pueda hacerlo. El efecto de la rana hervida. Bueno, no estoy muy segura, pero creo que es cuando a la rana la ponen como en una olla con agüita y la ponen a calentar la olla y ella lo que va haciendo es adaptando su cuerpo a esta temperatura del agua, pero ya cuando está muy caliente, al gastar casi toda su energía en regular la temperatura a la del agua, ya no tiene energía para saltar ni para escapar. Entonces ahí es cuando se ve atrapada y ya muere. Exacto, y se cree que se muere sin darse cuenta, ¿no? Y es gradualmente se le va subiendo la temperatura y como tú has dicho, ella se va adaptando y sin darse cuenta, muy lentamente, ella se va quedando tranquila sin darse cuenta que el agua se está calentando y en el aumento de la temperatura es tan sutil que se va adaptando al cambio hasta que finalmente muere hervida. No ocurriría lo mismo si la pones en un agua caliente porque inmediatamente trataría de salir de ese ambiente. Y prácticamente pienso que el adormecimiento espiritual podría reflejarse de esa manera. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto?
en Romanos 12:2, un pasaje muy conocido, creo que por todos, siempre se nos enseña que no debemos de conformarnos a este siglo, sino transformar nuestra mente conforme a la palabra de Dios, para que comprobemos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces siempre debemos de pensar es qué Dios piensa al respecto, el por qué hago o por qué no hago, más que como un fanático religioso simplemente porque es del diablo, pero realmente no sé de dónde viene, por qué en realidad no tengo ese criterio. Y es muy importante que tengamos criterio. Y el criterio es algo que la Biblia nos regala cuando entre más pasamos tiempo en la palabra de Dios, más criterio vamos a tener de saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. En cuanto al Halloween, tenemos varias posiciones, algunas posiciones, y me gustaría que pasáramos a la otra diapositiva. No sé si ustedes, algunos de ustedes conocen, lógicamente, un hombre tan influyente en la música cristiana o con mensaje cristiano como Jesús Adrián Romero, ¿sí? Voy a leerles lo que dijo este hombre. Jesús Adrián Romero dijo, siendo pastor y un adorador muy influyente, dijo que estaba bien celebrar el Halloween. Luego de algunas críticas que esto generó, hizo quitar todos los videos de su enseñanza y respondió a las críticas. Al principio dijo que estaba bien hacerlo. Dice, creo que los que piensan en Satanás y demonios en la noche del Halloween son los cristianos. Los no cristianos ni en cuenta, o sea, ni siquiera lo toman en cuenta. Por supuesto, dijo él, que hay algunos raros que se declaran satanistas y brujos y aseguran que es la noche de Satanás, pero son una minoría. Me atrevo a decir que el 99% de la gente que celebra el Halloween no tiene nada que ver con unos cuantos raros que ven esta noche como la noche del diablo. Y él sigue explicando cómo ningún padre disfrazaría a su hijo y le diría, vamos, hoy es el día de Satanás y sus demonios, vamos a celebrarlo. Entonces esa es una posición, pero es una posición un poco, digamos, irresponsable. Ahorita vamos a ver por qué. Sigamos con la otra diapositiva y vemos otra posición. Otro grupo llamado los integrantes del dúo Tercer Cielo dijeron que no estaban de acuerdo, no les pareció correcto la apreciación del pastor y cantante. La pregunta es qué debemos hacer, porque aún dentro de la misma familia en la fe encontramos que unos dicen que sí están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. O sea, si dentro de la misma familia de la fe hay gente que dice que sí, hay que celebrarlo, y hay gente que dice que no deberíamos de participar, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué posición tomamos? ¿Sí? Del cantante que más nos agrade, del grupo musical que más nos agrade, pues nosotros tenemos que ver realmente lo que Dios dice en su palabra al respecto. Y quiero que conozcamos un poco el origen del Halloween. ¿Sí? Vamos a conocer un poco el origen del Halloween. ¿Sí? Pues resulta que no, aunque no se originó en los Estados Unidos, sí llegó a América del Sur, a nuestros países, llegó desde Estados Unidos, digámoslo así. Según historiadores, vamos a la otra diapositiva, María. Según algunos historiadores, el origen del Halloween data del año 500 o al año 300 antes de Cristo y proviene de la cultura celta, perdón, sí, del año 500 a 300. Y dice lo siguiente, esa cultura, que es muy interesante. ¿Quiénes son los celtas? Pues es una cultura o es un término utilizado por historiadores para describir en un sentido amplio al pueblo o conjunto de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban lenguas celtas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que este conjunto de pueblos que conformaban los celtas
es lo que hoy se conoce como el Reino Unido, Francia, la península escandinava, es como el Europa occidental. Desde allá viene esto del Halloween, que nos ha ido llegando a nosotros y que nosotros hemos abrazado, digamos, y que tiene un trasfondo de pronto no muy agradable, sino muy especial. Los celtas, como les decías, están ubicados en esas regiones del Europa del Oeste, y estos hombres o esa cultura, sí, sigamos, María, está bien, celebraban la fiesta del fin de año el 31 de octubre, fin del verano e inicio del invierno. En esta celebración los celtas creían que su mitología o parte de lo que ellos adoraban o lo que creían según su mitología es que el dios Shamaín o Samaín era el dios de la oscuridad y reinaba esa noche. O sea que estamos viendo que para ellos el fin de año era el 31 de octubre y todo tenía que ver con el fin del verano, el inicio del invierno para ellos. Entonces adoraban a su dios, al dios, según su mitología, el dios Samaín, que es el dios de la muerte, ¿sí? El dios de la oscuridad, y que en esa noche reinaba. De ahí estamos viendo es todo lo que esa cultura hacía celebrando el fin de año. Los celtas creían que durante la celebración de fin de año, la barrera entre los vivos y los muertos se hacía más delgada, lo cual permitía que los muertos y otros seres espirituales pasaran hacia el mundo de los vivos. Eso es lo que ellos creían, ¿no? Que en ese momento había una barrera muy delgada que se daba en ese fin de año, entre los muertos y los vivos y otros seres espirituales que les permitía venir al mundo de los vivos. Y era como que cruzaban esa línea, como si de alguna manera estuvieran buscando dónde habitar, digámoslo así, esos espíritus y demás seres espirituales. Sigue, María, por favor. Ahí están los celtas. Eso es lo que ellos creían, ¿no? Durante esa celebración, entonces, a los muertos se les permitía que pasaran al mundo de los vivos. Era como esa creencia, y entonces vemos que por esta razón, en la otra diapositiva, ellos sacaban su ganado, sus propiedades, y adornaban sus casas con hueso y con basura, con el propósito de hacer su hogar desagradable para que los muertos que pasaran por ahí se alejaran. Entonces es como una especie de estos espíritus, de estos muertos que andan buscando dónde llegar, dónde habitar. Entonces decoraban sus casas de esta manera para que esos espíritus de muertos no llegaran a esa casa, sino que siguieran de largo. Entonces, si nos damos cuenta, todo está rodeado, todo el trasfondo tiene que ver con muerte, con Dios de oscuridad, con espíritus y todo esto. ¿Quiénes celebraban, quiénes hacían o oficiaban esa celebración? Bueno, ellos tenían a alguien que eran los sacerdotes celtas, que se conoce como los druidas, ¿sí? Era la clase sacerdotal de ese grupo de personas, de esa comunidad, ¿sí? Y celebraban, entonces como celebraban esta fiesta, lo que hacían era pedir a los residentes ofrendas para hacer sacrificios y y sacrificios a su Dios, que recuerden que es el Dios Samaín, el Dios de la oscuridad, el Dios de la muerte. Y si alguna familia no entregaba, digamos, no daba como esas ofrendas para sacrificio a su Dios Samaín, entonces lo que ellos hacían era declarar una maldición sobre esas familias, sobre el ganado, sobre la cosecha o miembro de la familia. O sea, en otras palabras, era una manipulación, digamos, que también ha existido por tanto tiempo. ¿A quién le gustaría que alguien, un líder espiritual, se acercara a tu casa y te maldijera tu ganado? O sea, nadie quería eso. Entonces se veían obligados a entregar, digamos así, esas ofrendas a esos sacerdotes para que
sacrificaran a su dios Samaín. Entonces, para oficiar la ceremonia, esos sacerdotes se vestían con pieles de animales y con partes de ellos, tal como la cabeza. Esto se hacía con el fin de confundir y ahuyentar a los muertos, con el fin de que ningún espíritu les hiciera daño o entrara en ellos. Entonces, no se sabe, como los celtas no tenían una tradición escrita, no es claro si ellos hacían sacrificio de humanos, pero lo más probable es que sí lo hacían, ¿sí? Se cree que era lo que ellos hacían para su Dios. Entonces vamos viendo, si ustedes se dan cuenta, nos estamos dando cuenta en ese trasfondo que no hemos encontrado nada que tenga que ver con luz, con paz, con bendición, sino por el contrario, tiene un origen muy oscuro, ¿sí? Al igual que la cultura celta, y creo que así lo podemos ver aún en nuestros días. No hay que ir muy lejos, pero digamos que hay culturas, hay todavía grupos en el África, en muchos países, aún en culturas indígenas, donde hay mucho de brujería, donde hay mucho de esto ocultismo, de oscuridad, de superstición, tinieblas y demás cosas. Entonces, vemos que también dentro de la mitología, los celtas tenían esto, lo de la calabaza, que vamos a ver ahorita, ¿sí? Que es de donde sale. Y era que dentro de la mitología aparece un hombre que era muy malo, que no podía entrar ni al cielo ni al infierno. Y escuchen bien porque les estoy hablando de mitología, les estoy hablando de cosas que realmente no tienen un asedero, no tienen una raíz de algo que haya realmente sucedido, sino que esto es lo que ellos creían, era algo mitológico y así lo fueron pasando de generación en generación. Entonces había un hombre o un personaje que no podía, que era tan malo que no podía entrar ni al cielo ni al infierno y que le fue destinado a andar con una vela dentro de un nao para que alumbrara su camino. Y eso se conoce como Jack of the Lantern, que es el Jack de la linterna. ¿Sí? Entonces noten que los celtas lo que están tomando es puras cosas mitológicas, creencias, pero basado en eso tienen unos rituales y una adoración, y vemos que es al Dios de oscuridad, al Dios de la muerte. Entonces, ¿de dónde sale la expresión? Yo no sé y me gustaría preguntarlo porque viendo este tema, nosotros acá, o nuestros chicos tienen una expresión que es tricky, tricky, Halloween. Quiero dulces para mí. Yo no sé si allá lo usan. ¿Allá lo usan o no sé qué dicen allá? Acá Muchachos. es dulce o travesura. Dulce o travesura. ¿Cómo piden los dulces allá? Dulce o travesura. ¿Pero tienen alguna canción, algún...? No. Bueno, está más cercano realmente a donde sale la expresión. ¿Puedes colocarlo ahí, María? Es lo que ustedes están diciendo y realmente era un truco o un trato. Aquí es como una expresión criolla que como todas las cosas en inglés se convierten en algo en español, como les suena. Entonces aquí se pide por muchos años, era tricky, tricky, Halloween. Quiero dulces para mí y si no me das, se te crece la nariz. Entonces el tema es, ¿de dónde sale? Y la gente repite como loritos y uno ve que todavía los niños en pleno 2020 y lo dicen, pero se ha pasado de tradición en tradición, pero a veces no sabemos el trasfondo de lo que decimos, de dónde sale. Mire que el de ustedes tiene más sentido, es dulce o travesura. Y prácticamente era eso, era trato o truco, ¿sí? O me das algo o te hago un maleficio o te hago un truco. Y eso era prácticamente lo que ellos hacían cuando pedían esto. Entonces, es interesante porque según los celtas, este hombre que les decía ahorita, el del nao, el de
el de la calabaza que nosotros vemos. Jack o su espíritu caminaba durante el Samaín, que ya sabemos que es el 31 de octubre, por los pueblos y hacía tratos con las familias pidiendo algo de ellas. En caso contrario, les hacía un truco, lo cual consistía en maldecir a la familia, sus ganados, sus cosechas. Entonces, todo tiene como este matiz oscuro, de oscuridad, de muerte, de maleficios, de brujería y demás. Entonces, vemos ahí, sigamos, veamos todas lo que hemos visto hasta ahora. Es prácticamente aquí lo que tenemos. Sabemos que no nos llegó de Estados Unidos, pero viene desde Europa. La decoración, decoraban huesos y basura. Ya entendemos por qué el tema de las telarañas que se ponen aquí. Yo vivo en una unidad residencial y en la portería está puras telarañas y cosas así, y los nabos, que ya sabemos de dónde sale todo esto. Pero muchas veces hacemos cosas y repetimos, y como les decía al principio, parecemos las ranitas que nos van subiendo la temperatura, y sin darnos cuenta, estamos prácticamente, llegamos a esa muerte, ¿no? Espiritual, o ni sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y yo creo que si algo la Biblia nos anima es que nosotros tengamos criterio. ¿Por qué compartimos algo? ¿Por qué no compartimos algo? ¿Por qué lo rechazamos totalmente? Y nos damos cuenta que esto no tiene nada agradable en realidad. Pareciera agradable, pero no tiene nada de agradable. Y con el pasar de los años, veamos entonces, con el pasar de los años se cambió todo esto, todo este matiz oscuro, brujas, hechizos y demás, que aún permanece, digamos, en la decoración, pero el nombre ha ido cambiando. Y encontramos, bueno, el nombre de Halloween, ¿no? El nombre de Halloween viene de que la iglesia tradicional, con el ánimo de acabar con esa fiesta pagana, lo que hicieron en cabeza del Papa Gregorio III, decide santificar esa fiesta y decreta que el 1 de noviembre entonces sería el día de todos los santos o de todas las ánimas. Y así es como empieza a conocerse y empieza a tomar esa palabra All Hallows Day, ¿sí? Y luego All Hallows Mass, que es como la víspera, la misa de la víspera de los muertos o de las ánimas, víspera de todas las ánimas, hasta que se transforma con el tiempo de origen a lo que conocemos como Halloween, víspera de todos los santos, también conocido como Noche de Brujas o Noche de Muertos. Y entonces, ¿cómo pasó de Halloween al Día de los Niños? Que es lo que ya nos atañe a nosotros. Bueno, como algunas entidades oficiales y privadas se quejaron por la evidente alusión a la muerte, imagínate, entidades que de pronto no tenían nada que ver con el ámbito espiritual, ¿sí? Que no conocen la Biblia y entonces se quejaron por la evidente alusión a la muerte y a la oscuridad. Entonces se disfrazó la celebración como el Día de los Niños. Sin embargo, el 31 de octubre sigue siendo el día del Halloween, fecha en la cual se rinde culto abierto a todo lo referente a espíritus de temor y de muerte. Aunque se haya cambiado de nombre, continúa siendo una celebración que tiene una connotación oscura y vemos lo que la Biblia nos dice en 2 de Corintios 11:14. No sé si alguien puede leer este pasaje, 2 de Corintios 11:14 y 15 también. Ya, acá vamos a compartir si estamos en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira que la palabra disfrazar, que es precisamente lo que se hace en este día, es interesante que ese pasaje hable de esa palabra, ¿no? Disfrazar en el griego es metashmatips,
que significa cambiar de apariencia. O sea, lo que quiso decir el apóstol Pablo con este pasaje es que Satanás no es como el mundo lo pinta, sino que definitivamente si él hiciera algo así como la gente a veces pinta a Satanás con los cachos, con el tridente, con la cola, pues yo creo que nadie seguiría sus invitaciones como tal. Pero hay un disfraz, hay un cambio de apariencia, y lo que se cambia es la apariencia, pero el fondo sigue siendo el mismo. Eso es lo que significa. Hay un cambio de apariencia, pero el fondo sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todas esas prácticas contradicen los principios de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué enseñó Jesús a sus discípulos? Que nosotros somos la sal del mundo, que somos la luz del mundo, que donde está la luz, las tinieblas tienen que huir. Y si ustedes recuerdan un pasaje tan conocido como es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el verso 17 luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para a salvarle, porque ya el mundo estaba condenado. Pero más adelante en los pasajes sigue diciendo que porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y noten aquí cómo nos habla de oscuridad, de muerte, y nosotros debemos marcar una diferencia, nosotros somos luz. Entonces, además miremos un poco, aunque se le cambió el nombre, el trasfondo sigue siendo el mismo. Solamente cambió de apariencia, se le cambió el look, pero sigue siendo lo mismo. Vemos niños ahí inocentes, súper lindos, pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo. Miremos la diapositiva que sigue, por favor. Dice, es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Estados Unidos, Francia, Irlanda y en muchos otros países se realizan misas negras con sacrificios humanos y aún de bebés, todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal. ¿Sigamos? Es también un dato conocido que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario de los satanistas. Ahora, yo siempre soy convencido que nosotros no podemos dejar de hacer algo, digamos, yo creo que todos los días le pertenecen al Señor. Nosotros como creyentes todos los días le pertenecen al Señor. Aquí el tema de celebrar o no celebrar, ya viene el tema es, o disfrazarse mejor, viene con el tema de la prudencia y de ser sensatos. Nosotros, si es algo que tiene esa connotación y que el mundo que no conoce de Dios lo hace, pues nosotros debemos de marcar, digamos, una diferencia. Pero el FBI tiene registrado que la noche del 31 de octubre constituye el momento más esperado del año por los practicantes de cultos ocultistas y satánicos. En esa fecha realiza gran cantidad de misas negras en Estados Unidos y en el resto del mundo occidental. La noche de brujas es el día en que mayor número de menores de edad desaparecen. No sé ustedes, pero aunque se haya cambiado del nombre, vuelvo y repito, hayan disfrazado el nombre y el trasfondo sigue siendo el mismo, de tal forma que aún en nuestros días podemos encontrar como el 31 de octubre, no sé en tu país, pero en nuestro país lo primero que hacen el 31 de octubre o vísperas al 31 es salir por todos los noticieros diciendo tengan mucho cuidado con sus hijos, no permitan que hablen con extraños, no permitan, bueno, tantas cosas. Y es como muy paradójico, porque si es el Día de los Niños, pues debería ser al menos el único día del año, de todo el año, digamos, por hacer honor a ese día, como que los niños están súper cuidados, vigilados, todo el mundo está atento de ellos, es cuando menos se pierden, cuando menos muertes hay de ellos, pero es al contrario, hay más muerte, hay más peligro para ellos justamente ese día. Entonces yo creo que eso nos dice mucho a nosotros, simplemente sin leer la Biblia ya nos dice algo. Sigamos. En el 2002, Cristina Nir de Vidal, estadounidense, ex satanista radicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, advertía de lo peligroso que era para los niños y jóvenes salir en Halloween
porque corre el riesgo de ser secuestrado y ofrecido en holocausto al demonio, dice ellos. Tremendo, ¿no? Entonces, también tenemos ahí testimonios de esa mujer llamada Doreen Irvine, es reina de brujas en Europa, y ella cuenta allí cómo ella se convirtió al Señor, y tiene en su mano un himnario que cuando era niña recibió de su profesor de escuela dominical, y fue el único regalo que ella dice que recibió de niña, y el Señor la trajo a la luz de una manera especial después de ser una mujer dedicada a este tipo de cosas. Entonces, sabiendo ese contexto, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Biblia? Y vamos a ver algunos pasajes, veamos. Entonces la pregunta es, ¿Halloween sí o no? Y cada uno debemos de tener ese criterio delante del Señor. Mira lo que nos dice el primer texto de esta tarde o de los que hemos estado viendo. En Deuteronomio 6:13 nos dice, Dios es el único que merece ser adorado. Y no sé si alguien pudiera leer el verso 13 y 14 de Deuteronomio 6, versos 13 y 14. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Yo, Dale. que dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Eso dice el 13 y el 14. Sí, muy bien. Y mira lo que nos dice el verso 18 también. ¿Lo leo? Sí, porfa. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra de Jehová juró a tus padres. Que Jehová juró a tus padres. Muy bien, entonces mira lo que nos dice. Es al Señor, Dios es el único que debe ser adorado, merece ser adorado, a Él solo servirás. Entonces el Señor nos anima no adoramos al Dios de la muerte, no adoramos al Dios de la oscuridad, adoramos al Dios, al Creador de los cielos y la tierra. También Dios no quiere que nosotros hagamos algo porque otros lo hacen, más aún cuando es algo que va en contra de su palabra. Alguien que me ayude a leer Deuteronomio 18. Ese creo que es bueno leerlo todo, desde el 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Ya, yo puedo leerlo. ¿Se escucha? ¿Sí? Quiero, ya, un poquito. Deuteronomio 18 del 9 al 14, ¿verdad? Sí. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de adelante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te han permitido esto Jehová tu Dios. Mira qué interesante esta exhortación que Dios nos hace, y creo que es muy importante que reflexionemos en ello. Dios no quiere que nosotros hagamos algo porque otros lo hacen, ¿sí? Y aquí tenemos un dicho y dice, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿sí? Y nosotros como creyentes debemos tener en cuenta que no vamos simplemente a un lugar porque otros van, sino que necesitamos preguntarnos, ¿esto le agrada a Dios? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Sí? Si no le agrada a Dios, ¿por qué no le agrada? ¿O por qué le agrada? Y con esto en mente nosotros podemos tomar decisiones delante del Señor, aun cuando otros personajes o personas influyentes, como veíamos el pastor Jesús Adrián Romero, de pronto tuvo un lapsus, qué sé yo,
pero dijo no hay problema y luego tiene que retractarse porque no es correcto, no está bien, pero nosotros tenemos que ver es lo que la Biblia dice. Y entonces luego habla de una lista. Yo creo que todos son iguales o todos están en en la misma bolsa, y habla acerca de adivinación, de agorería, sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos, magos, consultar a los muertos, ¿sí? Porque es abominación para con Jehová. Y usted puede colocar cualquier cantidad de cosas ahí, tabla ouija y cualquier cantidad de cosas que no le agradan a Dios, ¿sí? Nada de esto de consultar a muertos es algo que Dios quiere para sus hijos. Y dice, porque estas naciones donde tú vas a entrar, en el verso 14, a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te es permitido. O sea, para nosotros no tenemos tal licencia. Nosotros la licencia que tenemos es de buscar al Señor, de honrarle a Él, y no debemos de tener, de participar de nada de estas cosas. Sigamos con otro pasaje. Mira lo que nos dice. Debemos andar como hijos de Dios. Y aquí he colocado, y no como hijos de Shamaín. ¿Quién recuerda quién era supuestamente Shamaín? ¿El Dios de qué? ¿El Dios de las tinieblas o de la oscuridad? Muy bien, sí, el Dios de las tinieblas, de la oscuridad, el Dios de la muerte. Nosotros debemos andar no como hijos de Shamaín, sino como hijos de Dios. Y mira lo que nos dice Efesios 5, 5 al 11, por favor. Otro que no haya leído, que quiera leer, por favor. ¿Lo leo yo? ¿O alguno quiere leerlo? Léelo. Ok. Tengo nueva versión internacional. Dale. Efesios 5:5 dice, dame un segundo. Porque puedes estar seguro de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral, impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda la bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Muy bien. Entonces miren el pasaje solamente tomando el verso 8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. ¿Y cómo debemos andar? Miren que ahí no nos están pidiendo el favor, sino que es un imperativo, andad. O sea, es algo que debemos hacer, andad como hijos de luz, no debemos de andar como hijos de Chamaín ni ninguno de estos dioses paganos, dioses con D minúscula, ¿no? Y entonces dice en el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando andamos en la luz, comprobamos lo que le agrada al Señor. Y mira también lo que dice el verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. O sea, nosotros no debemos de participar, sino que debemos de señalar, ¿sí? De decir, eso no es correcto y poder, quizá no podemos ser tan expertos en historia y todo esto de cuándo ocurrió y cuándo fue, pero lo que sí sabemos es que es algo que no agrada al Señor por el trasfondo que tiene. Entonces dice, no participes, sino más bien reprende todo esto. Y sabes, leyendo un libro decía algo especial, que una de las tragedias de la iglesia de nuestros días, ¿saben qué es? Es cuando entendimos que la obediencia a Dios es legalismo. Porque a veces nosotros cuando obedecemos a Dios, entonces nos van a llamar legalistas, pero no soy legalista, no soy fanático. Yo quiero obedecer a Dios porque es que Él dice, yo no debo participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces tengamos mucho cuidado y diferenciemos muy bien lo que es el fanatismo religioso sin fundamento, pero también con ser radical. El radical es aquel que está dispuesto a morir por su fe.
el fanático es el que está dispuesto a matar a otros porque no piensan como él. Y eso lo ve uno en los equipos de fútbol, ¿no? El enfrentamiento entre barras de fútbol, los de un equipo matan a los del otro equipo porque no son del equipo de ellos. Pero el radical es aquel que está dispuesto a morir por lo que cree y sabe que lo que ha creído tiene una esperanza mayor. Entonces, tengamos mucho cuidado con confundir ser radicales con fanáticos, o en este caso ser obedientes con legalista, ¿sí? Porque yo creo que la tragedia de la iglesia moderna es que piensa que le llaman legalismo a la obediencia a Dios y a su palabra. Si te llaman legalista, no importa, lo importante es que seas obediente al Señor. Y podríamos tener muchos pasajes más. Tenemos ahí 2 de Corintios 6, donde nos dice que no nos unamos en yugo desigual, y también nos dice que nosotros, dice qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión, otra vez, la luz con las tinieblas. Y estoy usando pasajes que hablan luz y tinieblas porque precisamente Shamaín es Dios de la oscuridad. O sea, no hay un compañerismo, no tiene nada que ver. De hecho, donde hay luz, las tinieblas huyen. Y es muy importante que lo tengamos. Y termina diciendo 2 de Corintios 6, el verso 18 dice, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor quiere que le honremos a Él. Y podríamos tomar Romanos 12:2, que también está ahí, que ya lo leí, y es no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No sé si entendemos bien la palabra conformarse. Yo no sé si ustedes tienen allá en la hielera, bueno, ahorita las neveras o los refrigeradores, qué sé yo, ya uno pone el vasito y sale el hielo, pero han salido como unas cosas de silicona que tienen formitas de animalitos y todo, y tú pones agüita ahí y el hielo sale con forma de esos animalitos. ¿Lo han visto o no? Ok, eso significa, esa sería la palabra conformarse. Cuando tú echas el agua en el molde o el líquido en ese molde, el líquido se conforma al molde. Y el molde podría ser nuestra mente. Y el líquido derramado puede ser tanta información que quieren ponernos en nuestra mente, donde quieren conformarnos, que pensemos como el mundo piensa. Y no debemos hacerlo, debemos de ser transformados, ¿sí? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra transformación viene de esa palabra que conocemos bien del proceso de la mariposa, ¿no? Que surge ese proceso de transformación. Y es bien interesante que nosotros seamos transformados delante del Señor por medio de nuestro entendimiento y comprobamos la voluntad de Dios. Y hay muchos más, pero sigamos porque el tiempo no nos da y quiero hacerles esta pregunta. ¿Alguien podría decirme rápidamente, ustedes profes allá y líderes, que tengan en cuenta para que le manden un regalito de parte de nosotros, hombre? No sé. ¿Cómo se llama ese animalito? Abran sus micrófonos, estamos en la recta final. ¿Es un hurón? ¿Cómo? ¿Hurón? Hurón. Sí. No. ¿Comadreja? No. Ratón de las nieves. Por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, no se animaron. Marisabel se animó más con el ratón de las nieves. Un nuevo nombre para un animalito. Bueno, este se conoce, es un animalito que se llama, bueno, yo no sé si hurón, yo lo tengo como armiño y no sé si armiño tenga otro nombre. Entonces ahí sí... ¿Un armadillo? No. ¿No? Un armiño. 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 Armiño, con ñ. Con ñ. Armiño. ¿Qué es lo curioso para que no lo olviden? Empezamos hablando de una ranita y terminamos con un armiño. ¿Se acuerdan cómo muere la ranita? Lentamente vas poniendo y ella se va entrando en sintonía con el ambiente
y muere sin darse cuenta. No seamos como esa ranita, pero seamos como el armiño. ¿Cómo es el armiño? Mire, la piel de este animal se caracteriza por ser de pelaje completamente blanco. Hay algunos que tienen unas pinticas, pero quise traerles este, que es la característica. Los armiños viven en madrigueras y ellos tienen una particularidad, y es que yo no sé si ustedes saben qué hacen los cazadores, valga la redundancia, para cazar estos animalitos. ¿Saben qué hacen los cazadores cuando van a coger estos animalitos? Hacen algo muy simple. Ellos colocan lodo alrededor de la madriguera del armiño, haciendo un camino hacia la madriguera, y cuando el armiño quiere entrar, tiene la sorpresa porque el cazador ha colocado el lodo en su madriguera. Entonces, lo que hace el armiño es que en ese momento los cazadores sueltan sus perros de caza, sus perros feroces de caza, y el armiño entonces se encuentra en una encrucijada. O se ensucia con el lodo y entra a la madriguera y salva su vida, o se enfrenta a los perros, lo cual es una muerte segura. La pregunta es, si fueras un armiño, ¿qué harías? Yo sé que algunos ni se bañan y pues dirán, no, pues yo me meto a la madriguera. Pero, ¿sabes? El armiño lo que hace es que mantiene limpio, el mantener limpio es algo muy importante para él. Y es así como decide enfrentarse a los perros con tal de no ensuciarse. Y el armiño fallece, pero limpio. ¿Y sabes cuántas veces nos podemos sentir de esa manera, como en ese caso podemos estar, ¿no?, sin darnos cuenta, entre ensuciar nuestras vidas o permanecer limpios? Nuestra vida tiene que ser distinta. Debemos marcar la diferencia. Debemos preferir morir limpios a vivir en inmundicia. Otro ejemplo que un profesor decía era que nosotros debemos de ser como la flor de loto. Yo no sé si ustedes saben, pero la flor de loto crece en pantanos, pero es bien blanquita y mantiene blanquita. Y así debemos ser. Estamos en un mundo sucio, pantanoso y un mundo hostil, y nos van a atacar y nos van a ensuciar y van a querer van a rodear todo para que nos ensuciemos, pero realmente nosotros no somos de las tinieblas, no somos de Samaín, sino que somos del Dios vivo que ha dado promesas maravillosas. Entonces, ¿estarías dispuesto a enfrentarte a los perros de caza con tal de no manchar tu vida con el pecado? Sería una muy buena pregunta. Mira lo que hizo Daniel. Yo creo que Daniel parece a ese armiño, ¿no? Dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Sabes qué significa la palabra contaminarse ahí en el hebreo? Significa a deshonrar, a ensuciar, a manchar. Daniel parece un armiño, ¿sí? Y recuerdan ustedes la historia. El jefe que tenía que alimentarlos con la comida del rey, y esa comida era, Daniel no quería contaminarse, y él le dijo, mira, haz la prueba al menos 10 días, danos legumbres y agua. Y recuerden ustedes que Daniel y sus amigos por 10 días comieron legumbres y agua, y no se contaminaron con la comida del rey, y sus rostros eran resplandecientes más que los otros que habían comido el banquete, esos manjares. Pero que Daniel no quiso mancharse, Daniel no quiso contaminarse. Si Daniel no quiso contaminarse con una simple comida, digamos, que era de pronto sacrificada a ídolos o que no era permitida para él comer, ¿cuánto más nosotros en prácticas donde realmente no es correcto estar? En lugares de tinieblas donde no deberíamos estar. Pero eres tú el que debes de tomar la decisión. Eres tú el que debes de mirar al Señor y saber si quieres ser parte de una celebración de oscuridad, o exhortar o denunciar esa reunión. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos
Y gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad de compartir con estos jóvenes de nuestra iglesia hermana, Señor, y este ministerio tan lindo que tú has levantado, Señor, estos jóvenes que hoy están aquí conectados, buscando tu palabra, siendo instruidos por ti. Yo te ruego, Señor, que ellos recuerden que antes de hacer algo debemos preguntarnos si esto te agrada, Señor. Y como vemos, esta celebración no es honorable, no es una celebración con un trasfondo agradable, sino que hay oscuridad y tinieblas en medio de todo esto. Te ruego, Señor, que les des la fortaleza porque este mundo ejerce mucha presión sobre nosotros y que podamos ser como decíamos al final, este animalito armiño que quiere mantener su piel, su pelaje limpio. Que así queremos mantener nuestro corazón, nuestras manos, Señor, nuestro ser, que podamos guardarnos para ti en santidad. Bendice a estos jóvenes, llénalos de tu presencia, dales la capacidad de decir no, dales la firmeza para rechazar lo que tengan que rechazar y abrazar con toda fuerza lo que tengan que abrazar, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.